Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, pues buenos días. La clase o el tema que tenemos hoy es funciones. El objetivo es que ustedes a nivel de comprensión en este momento puedan saber qué son las funciones y para qué las utilizamos en la programación. Las funciones nos van a permitir organizar el código. Seguramente ustedes saben lo que es un programa en un lenguaje de programación y una función, por ejemplo, la función principal, ¿cómo se llama? Brenda. ¿Cómo se llama la función? La función principal que utilizamos en un programa. La función main, por ejemplo, ¿no? Esa función nos va a permitir, su nombre lo dice, es la función principal. A través de ella vamos a tomar información de otras funciones. Finalmente, el hecho de que sea la función principal no significa que sea la única. Nosotros podemos, digamos, dosificar el código del programa mediante funciones, que son, de alguna manera, pequeños procedimientos o procedimientos muy específicos, muy bien definidos, que tienen un objetivo muy específico. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas funciones vamos a transferir valores. Tengo una función principal y tengo otras funciones diferentes que van después de esa función principal. Entonces, voy a hacer transferencia de variables entre funciones. Las variables locales que están declaradas en una función main o en la función principal solamente van a poder ser utilizadas dentro de esa función principal. Pero si yo construyera una siguiente función, una función 2, y quisiera hacer uso de esas variables que declaré en la función main, entonces no podría, en la función 2 yo no podría hacer uso de esas variables. Tendría que hacer, como dice aquí el tema, la transferencia de variables entre funciones, ¿sí? Y entonces para esto yo debo tener una función emisora y una función receptora. Y lo que les voy a transferir son variables locales. Entonces dice aquí que la función emisora transfiere los parámetros a la función receptora. Vamos a ver a la función main, en este caso, como la función emisora, y a la función 2 como la función receptora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso de estos parámetros o de estas variables que fueron declaradas solo una vez en una función, y voy a hacer uso de ellos en la siguiente función. Por ejemplo, el nombre que recibe esta transferencia de funciones es por copia o por valor. Yo únicamente voy a transferir, como el nombre lo dice, el valor de esa variable. A ver, aquí el ejemplo 1, que es un ejemplo muy cortito, muy sencillo, podemos ver que tenemos dos funciones. ¿Sí se puede observar? Tenemos la función main, que la identificamos con las llaves que abren y que cierran. Ahí está una primera función. Y tenemos la función imprimir, que está después de la función main y que también tiene sus llaves que abren y que cierran. Sabemos o debemos recordar que la función se identifica porque tiene un nombre, porque tiene enseguida siempre unos paréntesis, que aunque estos estén vacíos, tienen que estar ahí. Abre y cierra una llave. Aquí observamos la función imprimir, tiene la misma sintaxis, está el nombre de la función, en este caso sí tiene un parámetro dentro del paréntesis, y después abre y cierra esa función. Entonces tenemos dos funciones. La segunda función, que es la función imprimir, ¿para qué queremos usar esta función? Solamente para lo que dice ahí, es para imprimir. Como en algunos otros, bueno, una aplicación muy conocida, por ejemplo en Excel, todos nosotros seguramente hemos trabajado en Excel. Ahí tenemos funciones. ¿Qué hacen las funciones? La función suma, la función promedio, ¿se acuerdan? Hacen actividades o tienen acciones muy, muy bien definidas y muy cortitas, ¿no? Bueno, en este caso tengo la función imprimir y de acuerdo al código que se observa aquí,
¿qué estoy haciendo con esa función? Solamente estoy imprimiendo el valor de i. Pero a ver, observamos. Aquí en la función imprimir tenemos declarada la variable i. No está declarada. ¿Sí estamos de acuerdo? La variable i está declarada arriba, en la función main. ¿De qué tipo es? De tipo entero. Y se le da un valor inicial de 5. A ver, hasta ahí sí está claro que lo que estamos haciendo es transfiriendo una función. Bueno, que estoy haciendo uso en una función de una variable que yo no declaré en esa función. ¿Sí? Entonces, si nos vamos ahora a la función main, que es la función principal, y que lo que esté ahí es lo primero que se va a ejecutar en el código del programa, y vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Lo primero que hacemos aquí es declarar la variable i, que es un entero, y le damos un valor inicial de 5, ¿ok? Y después dice imprimir, y entre paréntesis una i. Cuando yo escribo, miren, aquí yo estoy declarando la función imprimir, la estoy construyendo. Pero cuando arriba en la función principal escribo imprimir, o sea, el nombre de la función, entre paréntesis pongo un parámetro, lo que estoy haciendo es llamándola. ¿Qué quiere decir llamarla? Quiere decir que estoy ejecutándola, ¿sí? Primero, entonces, de acuerdo al main, ¿cuál es el flujo que se observa? Se declara la variable i, se le da un valor inicial de 5, después, ¿qué haría? Llama a la función imprimir, y si la llama es como dar un salto a la función y hacer ahora lo que dice aquí, ¿de acuerdo? Pero yo necesito continuar arriba, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí va un return que nos regresa de nuevo a donde nos habíamos quedado. ¿Y dónde nos quedamos? Después de la función imprimir, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Se declaró la variable, se hizo la llamada a la función previamente construida. ¿Cuál sería entonces la salida de este programa? Imprimir el valor de i, esa sería la salida. Entonces, en este caso, esta función es muy sencilla. Lo único que hizo fue que transfirió el valor a otra función y se imprimió ese resultado. Como último punto en este primer ejemplo es, nosotros estamos diciendo, cuando yo pongo en el paréntesis de la derecha, en este caso int i, a ver, no estoy declarando de nuevo, porque recordemos que la declaración de variables, en este caso serían adentro de la función, en este caso específico de variables locales, y enseguida de las llaves. Bueno, aquí no estoy declarando. Lo que estoy diciendo es que la función imprimir va a recibir un parámetro de tipo entero. ¿Y cuál es ese parámetro de tipo entero? La i. ¿Sí? Esta i que se declaró arriba está recibiendo aquí un parámetro, que es ese i. Y cuando llamo a la función, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo uso de, bueno, está llamando y está ejecutando todo el contexto o todo el código que está en esa función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo 2, que es prácticamente la misma situación. Vean, tenemos en este caso también la función main, la función luna, y lo que va a hacer este pequeñísimo código es una conversión de que a nosotros en la función principal, ¿qué nos está preguntando? ¿Cuántos kilos pesamos? Y lo que va a hacer la función luna es convertirlos. ¿Y cuántos pesamos en otro lado, no? En la luna, por ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo para que nos quede claro qué queremos hacer con esto. Entonces, estamos declarando una variable en la función main. Estamos haciendo una pregunta al usuario dentro de esa misma función main. ¿Qué estamos haciendo en esta tercera línea? Luna, entre paréntesis, peso. Estamos llamando a la función luna. ¿Sí recuerdan? Ok. Cuando llamo a la función luna, obviamente previamente desarrollada, escrita, a ver, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues se va a ejecutar esta función. Este int peso en tierra, ¿qué está haciendo ahí? Está recibiendo un parámetro. ¿De qué tipo? Entero. ¿Qué parámetro es? Peso. Noten aquí la diferencia con respecto al ejemplo anterior, es que aquí fue declarada la variable peso y va a guardar, ¿qué va a guardar? Los kilos que escribe el usuario, los kilos que él pesa. Aquí
la variable luna está recibiendo un parámetro de tipo entero, pero ahora se llama peso en tierra. No existe ahí ningún conflicto. Lo que sucede es que, ¿se acuerdan? Yo aquí le dije, ¿para qué dijimos que se escribe entre el paréntesis? Solo estoy diciendo que la función luna va a recibir un parámetro, que se puede llamar peso, que se puede llamar peso en tierra, que se puede llamar peso de la persona, pero no tiene, se puede llamar igual que ahí arriba, pero no necesariamente. Sí hay esa posibilidad. Entonces ahí sí declaré una variable, pero aquí le estoy diciendo que va a recibir un parámetro. Lo que sí tiene que ser igual es el tipo de dato. Si yo tengo un entero que va a transferirse, no puedo poner aquí un flotante. ¿De acuerdo? Entonces, sin ningún problema, esa variable que está ahí arriba se transfiere y llega aquí a la función 2. Estoy declarando en la función 2, fíjense, aquí sí estoy declarando una nueva variable que se llama peso en luna. ¿De qué tipo es? Entero, pero es otra variable. Peso en luna, aquí estamos haciendo la conversión. Peso en luna va a almacenar peso en tierra, o sea, ¿estamos de acuerdo? Entre 6, porque esa sería la conversión que se hace, ¿no? Para saber lo que yo peso aquí y cuánto pesaría en la luna. Entonces aquí se almacenó el resultado. Y aquí estoy diciendo que una persona o que usted, que es el usuario que practicó aquí en nuestro pequeño código, programa, pues estoy dando la salida en pantalla. Pero vean, ¿qué estoy mostrando en pantalla? El peso en luna, o sea, la variable que yo declaré aquí arriba. La variable que yo declaré en el main, también la utilicé, finalmente no es la que se está mostrando en la pantalla. Pero aquí, ¿cuál fue la variable entonces transferida? O el valor transferido. Peso. Peso. La variable peso se utilizó en la función y vean, sin ningún problema es igual que si esa variable yo la tuviera aquí declarada, ¿no? Porque sabemos que cuando estamos hablando de programación, yo no puedo hacer uso de variables sin previamente haberlas declarado. Y cuando estamos hablando de variables locales, tienen que haber sido declaradas dentro de su propia función. Pero bueno, el tema de ahorita es cómo se trabaja con más de una función. En este caso solamente son 2, pero podríamos tener más. Y cómo puedo hacer uso de esos valores en otras funciones sin tener que declararla una vez, otra vez y otra vez. ¿Sí? Siguiente. Otra de las acciones que podemos hacer dentro de las funciones. A ver, acabamos de decir que una función receptora puede recibir un valor de una función emisora, ¿sí? En este caso el main nos dio un valor y lo recibió la función 2 y trabajó con él. Pero bueno, también debemos tomar en cuenta que cuando se hace trabajo con funciones, no solamente van a recibir las funciones, también pueden retornar, ¿sí? Si vemos la función main y después vemos la función 2, la función 3, la 4, según lo que requiera su código de programa, la función las variables que están en el main se transfieren a la función 2, pero también es posible que, según sea el caso, el valor que tengo en la función 2 regrese a la función 1. O lo que tengo en la función 3, 4, 5 retorne a la función anterior, a una de las que están arriba. Bueno, entonces aquí dice retorno de valores desde una función. Además de transferir datos desde la función llamante a la receptora, también se puede transferir a la función que invocó. Esto es lo que les estoy comentando. Recibe y retorna. Ejemplo, seguimos con la misma línea, o sea, solamente tengo aquí 2 funciones para que quede claro el trabajo que se hace entre ellas. Estamos hablando de variables locales. Y entonces, ¿cuántas variables tengo declaradas en el main? Tengo 4 variables declaradas y todas son de tipo entero, ¿sí? Y ahora le estoy preguntando al usuario que capture 3 valores, que serían los de las 3 primeras variables. Y después, ¿qué estamos haciendo? Vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Así es. Estoy haciendo la llamada a una función. ¿Cómo se llama la función que estoy llamando? Calcula promedio.
¿qué variable, qué valores está recibiendo? Lo dicen los paréntesis, el 1, el 2 y el 3. ¿Y ese resultado a dónde lo está asignando? A una variable. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hicimos la llamada a una función y su resultado se va a guardar en una variable. Bueno, y ahora digo, el promedio es, ¿qué va a mostrar en pantalla? El promedio, ¿sí? Ahí se muestra. Bueno, pero, y aquí termina ya, return 0, se cierra la llave. Y eso es realmente lo que el usuario visualiza. El usuario cuando ejecute este programa solamente va a ver cómo se ejecutó el main, aparentemente. Pero internamente, si nos vamos a analizar el código, se declararon variables, se pidieron 3 valores y después, ¿dónde se está llamando la función? Aquí. Y como aquí hay una llamada función que hace el código, salta hasta acá. ¿Sí? Y después, al final, va a hacer esto. Todavía no. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Está una función, ¿sí? Le estoy diciendo que va a recibir 3 parámetros, ¿de qué tipo? Entero. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué estoy declarando? Una variable, se llama promedio calculado. Sí, es una nueva variable, ¿se acuerdan que hace un rato? En el bloque anterior lo pudimos ver. Declaro una variable que se llama promedio calculado. ¿Ese promedio calculado a qué va a ser igual? Pues al promedio de esos 3 valores que provienen de la función anterior. Y aquí hay una instrucción que dice return promedio calculado. Esto es diferente a lo que veíamos en el bloque anterior, porque aquí es cuando la función va a retornar un valor. ¿De qué tipo es ese valor? Entero. Y aquí nos dice que lo va a retornar. Se observan que aquí le estoy diciendo un tipo de valor, pero es el tipo de valor que retorna. Es decir, los que están dentro del paréntesis son valores que se recibieron, ¿de acuerdo? Provienen de la función main, en este caso. Y lo que tengo aquí al lado izquierdo es lo que regresa. Entonces, en este caso podríamos verlo así como que va, primero la función main entregó valores a la función calcular promedio, la función promedio hizo sus operaciones, y después, a través de esta instrucción, regresó un tipo de valor entero y se almacenó en la variable promedio. ¿Está claro esto? Sí. Después, el promedio es, y ya imprime en la función main el resultado de una operación que se hizo en la función 2. Entonces, aquí lo que nos interesa mucho es que es transferencia y retorno de valores entre funciones. Siguiente. Otra vez, un ejemplo 2, también hablando de retorno de funciones, ¿no? Declaro un valor, declaro una variable, declaro otra variable del mismo tipo. En este caso, en este código lo que vamos a hacer es duplicar un valor. Entonces dice, escribe el número que desea duplicar, lo guardo en una variable, y lo mismo que hace a un rato. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando a la función, ¿sí? Esa función es esta, se llama duplicar. ¿Qué va a recibir? Un parámetro de tipo entero, ¿sí? ¿Y qué va a retornar? Otro parámetro de tipo entero. Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Declarando una variable. Esta sí la estoy declarando aquí, en la variable, en la función. Estoy declarando una variable de tipo entero. Después, que es número duplicado. Estoy haciendo la operación, puede ser muy corta, puede ser muy grande. Ya esto, el objetivo de esto es que ustedes comprendan el uso hasta este momento de esas funciones. Entonces, hago la duplicación, lo almaceno en la variable. ¿Y qué es la instrucción? ¿Para qué la queremos? Para que lo retorne. ¿De qué tipo debe ser? Entero. Y entonces, ¿dónde queda el resultado? Aquí. Ya que hizo esta operación o esa línea, esa instrucción, ¿ahora qué hace? El número duplicado es, y entonces muestra el resultado. Y bueno, en cuanto hasta aquí, lo que es una función, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Tienen alguna duda? Nos interesa mucho que quede claro qué podemos, o en qué consiste la transferencia y el retorno de funciones, ¿sí? Y bueno, si no hay ninguna duda, pues
lo que correspondería después de este tema, como todos nuestros temas prácticos del área de la ingeniería de software, pues es escribir algunos, acuérdense que empezamos por trabajar los pseudocódigos, después tenemos que trabajar el código, y con eso nosotros en este caso iríamos desarrollando sistemas o programas de diferente tamaño, de diferente nivel, y ahí veríamos muy claramente cuál es el uso, el beneficio de dosificar el código o de organizarlo de una mucho mejor manera que hasta el momento lo hemos hecho, pero ahora con el uso de funciones. Pues entonces este tema, pues hasta ahí, por este momento, por el momento.